De acuerdo a la definición o clasificación del Manual de Estadística y de Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, en su última versión, clasifica a la vigorexia como un subtipo del trastorno dismórfico corporal, que a su vez pertenece a los trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, sí es una enfermedad mental y se clasifica ahí por sus dos núcleos en la sintomatología, ¿no? Las obsesiones y las compulsiones. Y el pensamiento que prevalece es una preocupación excesiva por no tener un cuerpo lo suficientemente delgado o lo suficientemente musculoso. Esto a pesar de que la persona tenga una apariencia normal o ya sea lo suficientemente musculoso. Entonces, la persona recurre a la práctica de diferentes conductas compulsivas para calmar este malestar o esta angustia. Y en estas conductas encontramos desde mirarse repetidamente al espejo, a lo mejor medir, ¿no? Como constantemente el tamaño de sus músculos, compararse contra las personas o las figuras que consideran ideales, hablando de la musculatura, tener alguna conducta alimentaria de riesgo, como pueden ser la práctica de dietas muy estrictas o muy ricas en macronutrientes, vómitos, el ejercicio compulsivo, hasta el uso de suplementos alimenticios o esteroides anabólicos con la única intención de aumentar la musculatura y mantener el cuerpo lo suficientemente delgado. En esta sintomatología y en esta, digamos, clasificación, sí está incluida en el manual ya de enfermedades mentales con una severidad que puede ir desde leve a muy grave, que impacta en el funcionamiento de la persona. Es mucho más frecuente en hombres. Y también es un poco más frecuente en hombres adultos jóvenes, digamos entre los 19 y los 22, máximo 25 años. No quiere decir que otras edades e incluso mujeres no puedan tenerlo, pero es más frecuente en hombres. Pienso que es más difícil de detectar porque hay un importante desconocimiento y muchas ocasiones creo que la práctica de seguir un estilo de vida, vamos a ponerlo fitness, ¿no? Muy saludable, son conductas socialmente bien vistas, ¿no? O bien aprobadas que camuflajean que puede haber detrás una práctica de conductas alimentarias de riesgo que van a afectar la salud física y mental de la persona. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Gracias por estar con nosotros en este interesantísimo tema en donde hoy vamos a aprender todos, porque les pregunto a ustedes en casa, ¿cuántos de ustedes conocían este término de vigorexia? Porque nos vamos a dar cuenta ahorita a lo largo del programa que algo que podrías ver como aspiracional probablemente esté cayendo en lo peligroso y no tan sano. Esa va a ser la diferencia que vamos a descubrir el día de hoy. ¿Qué es estar sano y qué es obsesionarse de una manera, como lo acaban de comentar la doctora, obsesivo-compulsiva para tener un físico, pongo entre comillas, perfecto? De esto vamos a platicar el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas que están con nosotros como todos los lunes y como siempre está conmigo Citlali. ¿Cómo estás? Pepe, querido, pues ya sabes que con el gusto siempre de estar contigo un lunes más de Diálogos en Confianza en el análisis de este interesante tema que, como has mencionado, es extremadamente complejo, pues también tenemos que hacer una reflexión sobre desde dónde la medicina o el aparente acceso a la salud o el verse muy bien como fenómeno de ser saludable influye para que desarrollemos una enfermedad tan importante, un trastorno tan importante como es la vigorexia. Y también, pues a ustedes les interesa saber de qué se trata, qué está pasando en el corazón, en la mente de las personas que desarrollan este tipo de conductas. Acérquese a Diálogos en Confianza, comparta con las personas que saben que esta información será de valía y bueno, pues véngase con nosotros como cada lunes a platicar, tomando café, disfrutando de esta conversación amigable hecha para todos ustedes. Recuerden que yo soy la voz que trae la suya a este foro con nuestros especialistas. Haga suyo Diálogos en Confianza. Aproveche, porque quien visita Diálogos tiene la característica de ser los mejores especialistas del país que vienen a atenderle específicamente a usted. Pues mi querido Pepe, yo estoy listísima. Perfecto, y recuerden que ya tenemos una aplicación que se llama El 11+. Es muy fácil bajarla y si no te da tiempo de ver el programa continuo, lo puedes ver en tu momento o pasárselo a quien lo quieras ver. O muchas veces durante el programa hacemos referencia a programas anteriores. Todos están guardados en el 11+, entonces síganos ahí también. Les voy a dar los nombres de nuestros invitados, les damos la bienvenida. En primer lugar, el doctor Alberto Cali Mayor. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. El doctor es psiquiatra y maestro en terapia cognitivo-conductual con alta especialidad en trastornos de la conducta alimentaria. Le damos la bienvenida al doctor Alfredo Zúñiga Massieu. Gracias por estar aquí con nosotros, Alfredo. Gracias por la invitación, Pepe. El doctor es psiquiatra y psicoterapeuta
terapeuta cognitivo-conductual, especialista en trastornos de alimentación. Y le damos la bienvenida a la doctora Berenice Islas Hernández. Gracias, doctora. Hola, gracias. La doctora es psiquiatra especialista en trastornos de la alimentación del Centro Comunitario de Salud Mental SECOSAM de Iztapalapa. Doctores, me parece un tema que les pregunto a ustedes, ¿qué tanto conoce la gente que verdaderamente existe? Mira, es un tema que cada vez se escucha más de él, ¿no? Es un tema que los que nos dedicamos a esto pues conocemos hace algún tiempo. Y aunque no estaba clasificada como una enfermedad propiamente dicha, se consideraba que más que un trastorno obsesivo compulsivo era una subvariante de los trastornos de la alimentación. Los trastornos de la alimentación se tenía la creencia de que eran pues prácticamente de mujeres. Pero cuando tú ves a un hombre que tiene vigorexia, te das cuenta que tiene las mismas obsesiones por el cuerpo, así como una mujer con anorexia nunca está lo suficientemente delgada, un hombre con vigorexia nunca está lo suficientemente tronado, ¿no? Y se obsesionan por la comida y se pesan todos los días y se miden todos los días, igualito que en la enfermedad de la anorexia. Entonces podemos decir que esta es una enfermedad más mental que cualquier otra cosa, que el cuerpo es algo secundario parecido a los trastornos de alimentación que hemos hablado en otras ocasiones. Claro que sí, pues principalmente es la obsesión o las ganas de llegar a cierto tipo de imagen corporal, principalmente hacia la musculatura. Lo vemos más en hombres, sin embargo las mujeres también pueden caer en un 20%, y esta parte del ser humano, el intentar llegar a algo, quizá algo idealizado, que muchas de las personas pueden ver, incluso últimamente lo vemos con mayor visibilidad en las redes sociales. ¿Cuántos de nosotros podemos seguir cierto tipo de páginas donde se idealiza el cuerpo y lo llegamos a utilizar o de manera como adaptativa o incluso normalizada? Porque ahora estamos en un estilo de vida muchísimo más saludable, hacia el fitness, pero ¿en qué momento puede caer ese fitness? Ya en la obsesión e incluso en las alteraciones que puede generar o consecuencias en nuestro cuerpo. Yo creo que esto es muy importante. Se llama también distrofia muscular, aunque sabemos que existen otros tipos de distrofias musculares. Yo creo que es bien importante que hagamos la diferencia, doctora. ¿Esto ustedes se refieren más como vigorexia o porque distrofias hemos hecho programas variados? Dismorfia. Sí. Es bien importante, no es distrofia, es dismorfia, es diferentísimo. Dismorfismo es que tú lo ves, la morfología la ves diferente. Distrofia es, ya hemos hecho otros programas, es cuando sí existe una afección clínica a la musculatura. Ahora se me hace muy interesante lo que dice el doctor. Enero, todo el mundo ve revistas, todo el mundo ve redes sociales, dices, no, ahora sí en enero me voy a meter al gimnasio, voy a estar sano. Está bien querer estar sano. Nosotros todos los lunes fomentamos que la gente deje de ser sedentaria, que la gente coma adecuadamente. ¿En qué momento esta balanza se te va de cabeza? Que ya no es quiero estar sano, sino quiero estar como el hombre de acción. Estoy revelando mi edad. No sé qué muñequito esté de moda ahora, Ken, el de Barbie, o inclusive la Barbie misma. ¿En qué momento cae uno en esa obsesión? Sí, justo es una línea en cuanto, pues como decíamos, hay una preocupación, ¿no? Por cómo se está viendo la persona, y más que nada tiende a ser a que no es lo suficientemente musculoso, ¿no? Entonces empieza a hacer pues justo muchas conductas como un ejercicio excesivo, ¿no? Que empieza a ponerse ya en riesgo, ¿no? A lo mejor no es un ejercicio recomendado como por la OMS, ¿no? Que son 60 minutos diarios, sino en este tipo ya de trastornos se ha visto que hacen alrededor hasta 2 horas y media en levantamiento de pesas, ¿no? Entonces eso genera pues obviamente un desgaste importante en los músculos, se lesionan, incluso aunque haya lesiones importantes continúan con el ejercicio. Entonces empiezan ya a tener conductas que interfieren ya con su vida, ¿no? Incluso aunque estén tanto tiempo destinando al ejercicio, en esta musculatura, pueden hasta evitar mostrarse, ¿no? Uno pensaría que es algo pues como una conducta que tendemos a presumir, ¿no? O a mostrar todo el ejercicio que hemos hecho, pero en este tipo ya de casos con vigorexia puede haber incluso ya hasta miedo o evitación de salir a reuniones, de ir a eventos sociales, o incluso mostrarse, de ¿no? Ya quererse quedar encerrado para que no se vean. Pero toda la gente que vemos en redes sociales todo el día con la cámara, tomándose fotos sin camisa o en traje de baño, ¿cuándo cae o de dónde viene? ¿Qué pasa en la cabeza de esta persona que dice, tengo que con mi cuerpo demostrar algo? Mira, no es que tenga que demostrar con el cuerpo. Es un poco como el trastorno de la alimentación. Es llevar al cuerpo cosas que no tienen que ver con el cuerpo, ¿sí? En los trastornos de la alimentación se asume que siempre hay un problema de autoestima. La forma en la que nosotros
podemos llamar la atención para que nos quieran, nos den cariño, nos apapachen, se acerquen a nosotros, nos atiendan. Son dos. Una, por cómo soy, y otra, por cómo me veo. ¿Qué pasa si no creo mucho en el cómo soy? Pues me voy a empezar a obsesionar por el cómo me veo. Entonces, cuando yo tengo un problema de que no me creo lo suficientemente lo que sea para que la gente se quiera acercar a mí, entonces tengo que empezar a echarle muchas ganas al cómo me veo. Y es llevar al cuerpo cosas que no tienen que ver con el cuerpo. Por eso jamás va a ser suficiente, porque no importa qué tan fuerte esté, como no estoy trabajando con el problema original, al cuerpo le puedo aumentar y aumentar y aumentar y aumentar la masa muscular, que nunca va a ser suficiente, porque ese no es el problema. Volvemos a hablar de la autoestima, que ahí es donde está el problema. Justamente. Esto es interesantísimo. Pues sí, porque además, ¿quién no tiene problemas de autoestima? ¿No? O sea, digo, es muy frecuente encontrar que en la medicina se respalden desde la estética, desde la salud mental, o sea, y nosotros también siempre decimos, tenga una alimentación saludable, mire, el índice de masa corporal es tal, usted está arriba o abajo de esta norma. Entonces, creo que también es una cosa de reflexionar desde dónde se está viviendo la salud. Pero sobre todo lo que yo digo es cuándo se vuelve un problema. Porque nosotros, como aquí, somos promotores de eso, de que la gente se cuide. ¿Quién, en base a lo que comenta Citlali, quién está en riesgo o cualquier persona puede estar en riesgo? Principalmente cualquier persona puede estar en riesgo. Actualmente más los jóvenes adultos. Creo que son los que más están en la cuestión donde la publicidad genera este ideal hacia un cuerpo muy estético. Entonces, jóvenes adultos, incluso los adolescentes. Claro, no decimos de que nadie o más grandes no puedan presentarlos, claro, los pueden llegar a presentar. Sin embargo, es incluso la parte en la cual varias de las personas, incluso el ambiente en el que están, hacia dónde las personas que están llegando constantemente al gimnasio o incluso estar realizando cierto tipo de ejercicio con el objetivo de mejorar su imagen corporal o agrandar su cuerpo. Y es esta parte donde uno dice, bueno, pero es que ya estás lo suficientemente grande, ya tienes la suficiente musculatura, pero nunca es suficiente, nunca es suficiente. Y ¿sabes qué? Creo que el momento donde realmente empieza es cuando hay... Siempre en psicología hablamos de una cosa que se llama la utilidad del síntoma, ¿no? Entonces, empiezo a ir al gimnasio y me empiezan a decir, oye, ¿estás bajando de peso? Oye, ¿estás yendo al gimnasio? Oye, qué bien te ves. Me están poniendo atención. Y en ese momento yo hago el clic entre yo no puedo llamar la atención por cómo soy, pero la estoy empezando a llamar por cómo me veo. Y aquí es donde se hace la conexión. Qué peligroso. Sí. ¿Por qué? Porque si una mujer empieza a dejar de comer y dejar de comer y dejar de comer y empieza a bajar de peso, todo el mundo dice, wow, está mal. Pero si un hombre empieza a subir de peso, a subir de peso, a subir de peso por musculatura y va al gimnasio todos los días, todo el mundo le aplaude. Entonces podemos decir que es un trastorno que está aplaudido por la sociedad en muchas instancias. Por lo menos al principio. Al inicio. Por lo menos al inicio. Ok, esto es bien importante porque puede que, y seguramente nos va a estar viendo gente, o conocen ustedes gente, que no tienen idea que tienen ni siquiera este padecimiento. Y es que la influencia actual, o sea, bueno, es lo que yo pienso, o sea, en las redes sociales, tú abres una página de Instagram y ves cualquier tipo de personas que son coaches, que no tienen a veces la formación médica, ni tampoco saben de la resistencia física que puede tener o no una persona, y se venden. Y le venden su imagen o su concepto de salud a la persona que le está consumiendo, y entonces es una cadena y lo consumimos todos al mismo tiempo. ¿Quién no ve de repente? O sea, yo al despertar a veces veo la red y digo, oh, yo no estoy teniendo nada de eso. O sea, sí me pasa. Y qué peligroso, porque es una información que está masiva, en donde el concepto de belleza pues es con respecto a qué, la valía es con respecto a qué. Pero yo pienso ahorita, ¿se ha visto que ha aumentado los casos de vigorexia en los últimos 20 años? Pues Sí. no estaba descrito, ¿no? No estaba descrito juntamente como es tal. algo que es del 1997, como veíamos la cápsula, al inicio no estaba bien clasificado, ¿no? No se sabía dónde, en qué lugar ponerlo, ¿no? Pero conforme ha ido avanzando el tiempo, ya hay una clasificación y obviamente ya al tener criterios, ¿no?, más establecidos, nos posibilita poderlo ya diagnosticar Clasificar. como tal, ¿no?, como un trastorno. Y las redes no han dismórfico ayudado corporal. nada en eso, porque yo pienso, si nos remontamos a ver un programa de televisión de los 70s, 80s, eran cuerpos sanos, normales, pero ahora todo el mundo tiene que parecer como una figurita de acción.
Entonces, ¿qué importancia tienen los medios masivos de comunicación y las redes sociales en esto? Es sumamente importante los riesgos y beneficios que pueden traer las redes sociales. Tantos riesgos es en el objetivo de llegar hacia cómo veo a mi ideal, supongamos si veo a algún actor, algún modelo, hacia dónde quiero llegar. Batman. Ajá, supongamos, Sí. o Capitán América, ¿no? Entonces quiero estar tal cual como está, con un porcentaje de grasa del menos del 5%. Que es poco sano. Claro, que no es nada sano, e incluso también los beneficios, porque eso genera también visibilidad de las redes sociales, identificar de que estoy haciendo algo y que ya me está causando cierta molestia porque no lo estoy alcanzando, entonces quizá en realidad no es porque yo estoy haciendo algo malo, sino es porque tengo algo malo. O sea, hay algo mal que me está generando que haga eso. Sin embargo, los medios no son suficientes. Mira, Sí, porque no todo el mundo cae en eso. A finales del siglo pasado se intentó asociar que todas las niñas que tenían Barbie tenían más riesgo, ¿no? Incluso hubo por ahí algunos intentos de demandar a los fabricantes de la muñeca, y los fabricantes de la muñeca contestaron de forma muy inteligente y muy clara: a ver, no, porque si la muñeca fuera la que causa, dispara sí. esto, todas las niñas, todas, Claro. tendrían esta enfermedad. Claro. Entonces, sabemos que es una enfermedad multifactorial y esto es muy importante. Sí hay quien se ve más influenciado, o una vez que estás adentro, los medios te pueden disparar Lo muchísimo. potencializan. Pero si no tienes esta predisposición de un problema de autoestima, no vas a caer ahí, no importa qué tanto te bombarden los medios. Es decir, para que tú caigas en vigorexia tienes que tener un déficit, un daño en la autoestima para que caigas, porque si no, pues caería, como dice el doctor, todo el mundo. A ver, hay factores de predisposición, hay factores desencadenantes y hay factores que perpetúan. Ok, ¿Ok? ok. Los emocionales son los de predisposición. Los medios y todo eso pueden ser desde los que desencadenan y también los que perpetúan la enfermedad. Claro. Entonces, no podemos asumir que solo hay un factor que puede desencadenar esto. Ok. No hay manera de hacerlo así. Pensemos, por ejemplo, en un atleta de alto rendimiento que hace ejercicio, que bueno, pues es su trabajo, eso está perfecto, es un atleta de alto rendimiento y se ve muy bien. Pero nunca ves a uno de esos gimnastas, que a lo mejor sí pueden parecer más un Capitán América, a alguien que se pasa 4 horas en un gimnasio. Es muy diferente el tipo de cuerpo y probablemente lo que quiere proyectar el otro. El gimnasta no está todo el día pegado en las redes sociales enseñándose. Entonces hay que ver, vamos a investigar aquí en el programa, por qué vas a dar a esto. ¿Y quién creen que tuvo un problema de este tipo de obsesión en el ejercicio? Vamos a ver esta cápsula, se van a sorprender. ¿Qué se siente ser mirada? Pues depende de cómo la miren, ¿no? Los hombres me miraban, no todos bien, todos, unos me decían cosas y otros bonito, piropos bonitos y piropos feos, ¿no? Depende en qué calle andaba. Usted tenía una conciencia muy especial de su cuerpo. Sí, claro. Yo sabía que tenía bonito cuerpo y además, pues con las falditas que usábamos en Acapulco, vestidos floreados así y la cinturita, pues lógico que me tenían que decir cosas en la calle. Tívoli es una película muy importante porque nos refleja un momento de la vida de México muy significativa. De ahí prácticamente salta a otro escenario mucho más amplio, mucho más luminoso y con más seguidores. Sí, y además de ahí vinieron muchísimas películas más y mucho más trabajo, y a veces se me juntaban 3 películas en un mes. ¿Ves sus películas, Lynn? No me gusta verme. Me siento rara. Bueno, cuando hay una exhibición, cuando termina uno la película y los productores nos invitan a verla, y yo casi no iba porque no me gustaba. No me gusta verme en la pantalla. ¿Cuántas horas se ejercita al día? Pues antes de esta pandemia hacía 8 horas. ¿De ejercicio? De ejercicio. Soy adicta al ejercicio. Cuando yo me inicié, tomaba clases de canto, de baile, hacía pesas, hacía de todo, porque pues tenía que prepararme, como yo entré sin saber nada. El señor Lombardini me dijo, tienes que estudiar canto, baile,
actuación, todo, porque me chiflaban cuando yo empecé. Entonces yo le hice caso y empecé a estudiar de todo. ¿Él fue quien la llamó Lin May, la diosa del amor? Él fue la diosa del amor y la reina del burlesque. La reina del burlesque, me pusieron muchos nombres, pero me fue muy bien, gracias a todos ellos que me ayudaron, porque yo era una chamaca, era muy joven. Muchas gracias por esta entrevista. Es una entrevista que le hizo Cristina Pacheco a Lin May hace unos años y dice algo muy real que me llamó la atención de toda la entrevista. No me gusta yo verme. No me gusta. Cuando caes en esta obsesión por el ejercicio, como dicen ustedes, se pueden tender a esconder o pueden tender a exhibirse, porque probablemente a ella no le gustará verse, pero todos la hemos visto. Entonces, ¿cuál es esa dicotomía en la vigorexia? No estoy conforme, pero igual así me quiero enseñar cómo funciona. Mira, si lo vemos como los trastornos de la alimentación, vemos esta inconformidad con el cuerpo. No me gusta mi cuerpo. Entonces, ¿qué pasa si no me gusta mi cuerpo? Pues no me quiero ver. Y así como en la anorexia evitan los espejos, mucha gente que está en esto, no toda, evitan verse, evitan las fotos, evitan todo esto. Sin embargo, en la vigorexia específicamente hay un gran porcentaje de personas que están todo el día frente al espejo, que están todo el día, pero siguen diciendo, no me gusta mi cuerpo, no es suficiente. Porque uno pensaría que esta gente que ve sobre todo en redes sociales dices, pues está encantado de cómo esta mujer o este hombre, cómo se ven, pero la realidad en su cabeza es diferente. Sí, es que la vigorexia se percibe como un defecto, ¿no? Justamente como es una preocupación, una insatisfacción. Pueden sentirse hasta como la musculatura no es lo suficientemente, ven la simetría, por ejemplo, de los músculos, ¿no? Entonces se percibe como una inconformidad en cómo se están viendo, ¿no? Entonces justamente por eso es estas conductas repetitivas de estarse verificando al espejo. Y algo muy interesante que comentaba es que a veces no solo es en el cuerpo, ¿no? En la musculatura, sino también se puede percibir un defecto físico, a veces desde el color de la piel, la nariz, algún tipo de mancha, que eso hace que la persona esté constantemente verificándose y que eso le esté generando una ansiedad tremenda o mucho malestar, y justamente de ahí viene la evitación. Podemos decir que esta compensación con verme como Barbie o un superhéroe es compensar algo que me está faltando dentro de mí. Quiero demostrar que a través de yo como me veo puedo llamar la atención porque no me siento suficiente yo como persona para como ser humano ser un ser humano completo. Creo que la parte es la parte de la autoestima para intentar llegar a ser completamente. Sin embargo, viene la parte donde uno no se siente a gusto. Entonces, quizá en algunos momentos, como pasa en los trastornos de la conducta alimentaria, llegan los momentos en el que quizá sí alcanzo a percibirme que estoy bien porque las demás personas me llegan a comentar, entonces puedo llegar a mostrar mi cuerpo, porque algo que así les gusta a las demás personas, pero no es porque me llene a mí, sino porque las demás personas me lo pueden llegar a comentar. Sin embargo, en la parte de la dismorfia corporal, hay ciertas partes del cuerpo en las cuales no me gusta, e incluso voy a hacer todo lo posible para taparla y que no se vea. Diferente cuando ponemos el especificador de vigorexia es musculatura. Entonces, a veces al inicio empiezo a generar cambios y todo, y me está gustando cómo me estoy viendo relativamente, pero no es suficiente. Entonces quiero ver hasta qué punto puedo alcanzar tanta musculatura, pero como nunca va a ser suficiente, entonces puedo tener un gran volumen de músculo, pero me puedo ver que las demás personas, incluso tengo la misma masa muscular que otra persona, y yo no me veo igual que esa persona. Entonces intento llegar a algo que nunca va a ser suficiente. Y creo que valdría la pena, a mí me gusta definir la dismorfia corporal como una persona que se para frente al espejo y lo que ve no concuerda con la realidad. Pero me parece... Esa es para mí la definición. Lo que estoy viendo no concuerda con la realidad. El retrato de Dorian Gray un poco. Sí. Entonces, por más fuerte que esté, y no lo veo, como si estuviera yo viendo una imagen distinta. O estas mujeres que se paran frente al espejo que tienen anorexia y se ven con sobrepeso cuando están con una desnutrición espantosa. Y no es que digan algo para llamar la atención, es que de verdad no lo ven. Esto es muy interesante porque entonces es un problema
un problema que está dentro de tu cabeza, que probablemente hay mucha gente que nos está viendo diciendo, híjole, no estoy de acuerdo con lo que están diciendo, pero vamos a meternos más de lleno al tema para que podamos comprender esto y podamos ayudar a las personas. Es un problema de autoestima. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. La vigorexia no es un trastorno alimentario, pero como la anorexia, comparte la preocupación obsesiva por la figura y una distorsión del esquema corporal de la persona. Y estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Por si se van agregando y uniendo a esta conversación, estamos platicando sobre vigorexia, un importante trastorno de salud mental que muchas veces no se percibe como tal, y de eso la reflexión el día de hoy. Voy a traer las dudas que han ustedes enviado a nuestras redes sociales esta mañana, y doctores, les pido que me ayuden a aterrizarlas. Carlos Salazar, por ejemplo, les dice: qué buen programa, pero por favor hablen de los problemas de autoestima en redes y no solo de las redes sociales, así nos puso, ¿no? O sea, tal vez se refiere como a los personales que no están tan visibilizados ahí. A ver, y creo que los problemas de autoestima como base de muchas de estas enfermedades se tienen que atender en casa desde niños. O sea, la autoestima es algo que adquieres o no durante la infancia, y si nosotros les diéramos a nuestros hijos más confianza en sí mismos, creo que nos evitaríamos muchas de estas enfermedades. Gracias, doctor. Esteban Meca, ¿los síntomas en todas las personas con vigorexia son los mismos? Puede ir variando, prácticamente existen los criterios diagnósticos, pero en algunos pueden existir la cuestión de conductas repetitivas, estar observándose de manera constante o incluso dejar de verse por esa insatisfacción de la imagen corporal, pero por lo general llegan a ser cierto tipo de conductas como mayor cantidad de ejercicio, conductas compensatorias como utilizar cierto tipo de fármacos o incluso cierto tipo de suplementos con el objetivo de hacer cambios en su imagen corporal. Entonces, si hay un grupo que sí tienen varios criterios diagnósticos que son muy parecidos, pero puede ir variando. Entonces, cada persona puede ser diferente y expresarlo de diferente forma. Gracias, doctor. Y pesarse y medirse con frecuencia y tener un plan de alimentación súper rígido y todas estas cosas son parte de... ¿Qué es frecuencia, por ejemplo? Hay quien se puede pesar 2 veces al día. Hay quien se puede pesar todos los días, ¿no? Ok, doctor. Tenemos una persona que nos escribe y dice que no cree tener un problema con vigorexia, sin embargo es una persona que dedica por lo menos 4 horas a ejercitarse todos los días. No toma suplementos alimenticios, dice que absolutamente no... Puede afirmar que no ha usado los famosos anabólicos y esteroides, sin embargo, pues sí se dice una persona que no está de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo, pues es parte de su estilo de vida que le hace sentir bien, es una persona con mucho valor personal, su autoestima firme y sobre todo amor propio, nos dice. ¿Qué le pueden comentar? Sí, a mí me gustaría decir que es cierto que no todas las personas que realizan pesas o un ejercicio forzosamente van a tener vigorexia, ¿no? O sea, puede realizarse las pesas o el ejercicio como una conducta saludable, ¿no? Y justamente a lo mejor aquí en esta persona que escribe, si refiere que no hay una insatisfacción o que no le gusta, más bien ella está refiriendo que le gusta cómo se ve, que la parte de su autoestima está bien, que utiliza las pesas, ¿no? Como un ejercicio, y mientras no haya una preocupación o un malestar o no interfiera con su vida, ¿no? Con la sociabilidad, con que evite realizar cosas y se sienta bien, ¿no? No forzosamente tendrá que tener vigorexia. Y creo que es importante porque mucha gente, por ejemplo, los entrenadores, los atletas olímpicos y todo, también hacen 4 horas o 8 horas de ejercicio al día y tienen alimentación y todo, y no necesariamente tienen un problema de vigorexia. Creo que el síntoma esencial es la preocupación excesiva por la figura corporal, ¿no? Los atletas lo hacen para mejorar sus tiempos, para ganar medallas, pero no para verse bien, ¿sí? Entonces, el que lo hace para verse bien y esa es la preocupación excesiva, ahí es en donde puede haber un foco rojo. No es por estar sano, sino es por verte bien. Exactamente. Eso es muy bueno, como que a mí me quedó mucho más claro. Gracias por la duda. Estela Martínez quiere saber en qué momento o por qué la persona con vigorexia identifica que algo está mal con su cuerpo. Pues puede ser principalmente cuando empieza a tener esa insatisfacción, cuando quizá antes no le llegaba a notar tanto, no generaba cierta molestia
y ahora hay algo, ya sea porque alguien me lo comentó o incluso lo vi en una fotografía, entonces empiezo a generar esa molestia y lo quiero cambiar de cierta forma y hago todo lo posible para intentar cambiarlo o modificarlo, pero aún así persiste, aunque ya hice todo y probablemente ya hicieron este cambio, pero no lo percibo así. Entonces continúa con esa molestia e incluso la insatisfacción. Hay una alteración en la percepción de la realidad y esto es muy importante. Veo en el espejo algo que no corresponde con lo que soy y necesito verlo así porque entonces puedo llevar al cuerpo todo aquello que me incomoda de mí. Es tan difícil manejar el concepto de no estoy a gusto conmigo como persona. Es mucho más fácil llevarlo a no estoy a gusto con mi cuerpo. Eso se maneja mucho más fácil. Entonces, a la hora que yo empiezo a tener esto, necesito forzosamente una justificación para poder llevar todo al cuerpo. Y esto inconscientemente hace que yo no sea capaz de ver mi cuerpo como realmente está. Muchas gracias, doctor. Otro comentario anónimo, ¿por qué la vigorexia se presenta más en los hombres? Y eso es algo muy interesante. ¿Qué relación tiene con la educación de género? Y pues sí, me uno. Muchas veces uno cuando ve a un hombre muy corpulento, muy musculoso, lo asocia a masculinidad, a virilidad. Justamente, y es porque culturalmente es algo que se reconoce, ¿no? Insisto, sale un hombre del gimnasio después de 2 horas fuerte y todo el mundo le aplaude y las mujeres se derriten por un hombre que está fuertísimo y es alto y bien parecido y con un cuerpazo, ¿no? Culturalmente tiene mucho valor. Al hombre no se le valoraría mucho si estuviera extremadamente delgado, cosa que sí sucede con las mujeres. Por eso las mujeres se van más hacia la parte de la anorexia y los hombres se van más hacia la parte de estar musculosos y de hacer mucho ejercicio. Pues a propósito de la suplementación y manejo de medicamentos para poder fortalecer y hacer que los músculos crezcan muchísimo más, les preparamos una cápsula sobre el peligro y bueno, el uso de los esteroides y que a propósito es una duda frecuente en nuestra audiencia. Vamos a verla juntos. Las personas que son vigoréxicas se caracterizan por tener una masa muscular aumentada y pues la obsesión por mantenerla. Y esta obsesión la buscan a través del entrenamiento físico, pero para aumentar su rendimiento, para aumentar su capacidad, porque se encierran en el gimnasio y duran horas dentro del mismo haciendo actividad física, recurren a los esteroides anabólicos que les dan fuerza, vitalidad y incrementan la masa muscular y resisten más tiempo haciendo ejercicio. Este es el problema y lo consideran como un suplemento. Y los efectos cuando se está tomando continuamente este tipo de esteroides, va a haber muchas expresiones clínicas. Los efectos en el hombre son, uno, fundamental, pues incremento de la masa muscular. 2, hay ginecomastia, le crecen los pechos. 3, se incrementa el vello en cara, en espalda, puede haber acné, piel grasosa, pero llegan a condicionar efectos más serios, como son, por ejemplo, que los testículos se atrofian en el hombre y ya no se producen los espermatozoides de manera adecuada. Y pues la persona que persista con ello, pues hasta puede llegar a perder la producción total de sus espermatozoides. También el hombre provoca calvicie. En la mujer lo que provoca es también calvicie, igual el acné, piel grasosa, vello más evidente en la mujer, en la espalda, en la cara, ¿sí? Llega a veces a conducir hasta ovarios poliquísticos. Se reducen los pechos, se hipertrofia su clítoris, hay una falta de menstruación en la mujer. Los esteroides anabólicos son adictivos y al ser adictivos, pues viene la necesidad. Y entonces, si la persona los deja de consumir, estos síntomas de abstinencia son fatiga extrema, no puede dormir, puede causar hasta depresión y la adicción de volverlos a tomar. Este tema de los esteroides es algo muy serio porque son medicamentos que existen, pero normalmente para llegar a ese objetivo se sobreabusan. Las dosis son bestiales, no las da casi ningún médico. Normalmente, que esa es otra cosa peligrosa, usan dosis veterinarias
fármacos veterinarios, y ya nos acaba de enlistar el doctor toda la cantidad de problemas que pueden tener los esteroides anabólicos, y hay que sumarle otro. Te puede dar nódulos de neoformación en el hígado, y eso también es muy peligroso. Entonces, normalmente decíamos en medicina interna que cómo identificas a alguien que usa esteroides en el gimnasio. Es alguien que está muy voluminoso, tiene la piel cubierta de acné, sobre todo muchas veces de la cara y la espalda, y tiene los testículos pequeños. Claro que no todo el mundo le anda viendo los testículos a todo el mundo, pero esto lo decíamos nosotros como de estar vacilando así en medicina interna. Pero son problemas muy, muy serios. ¿Qué tan común es este uso y abuso de esteroides, doctores? Pues prácticamente es bastante común ya cuando quieres llevar a tu cuerpo a que con lo que tú haces no es suficiente. Entonces requieres algo más para incluso llegar a tener muchísimo más capacidad. Entonces ya es antinatural, porque ya llegaste a tu límite de hipertrofia muscular por medios normales y quieres llegar a algo extra. Y no solo los anabólicos, antes y todavía a la fecha se siguen utilizando hormonales como la testosterona, la hormona de crecimiento, que también tienen efectos secundarios bastante incómodos y riesgosos, diría yo, ¿no? Yo creo que esto es importante. La hormona del crecimiento también se abusa mucho. Te puede dar una cosa que se llama acromegalia, en donde te crecen las manos, te crece la quijada. Y no solo eso, la gran cantidad de suplementos que se han demostrado que muchos de ellos ni siquiera sirven. ¿Qué hay de esto, doctora? Sí, o pues generan daños en el hígado, ¿no? En el riñón, ¿no? Entonces, pues se utilizan grandes cantidades y a veces se desconoce el suplemento, ¿no? A veces como también en los mismos gimnasios, ¿no? Es algo que se propicia, a veces les venden, ¿no? Los botes con una gran cantidad y no sabemos qué esté tomando. Lo conocen como suplementos, pero puede que sean esteroides. Y fíjense una cosa muy importante. Mucha gente me dice, no, pues yo sí uso proteína en polvo. Lo ideal es comer proteína en la comida. Y la proteína en polvo, que creemos que es súper sana, porque viene en un bote que te están vendiendo, no está libre de problema. Recuerden que ya hicimos programa de insuficiencia renal, te puede dañar los riñones, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, ten cuidado con lo que te dice tu nutriólogo también, sobre todo son estos nutriólogos que apoyan a este tipo de vigorexia. Y hay que tener mucho cuidado porque hace rato decías las cosas que no sirven. El comer proteína no va a hacer crecer los músculos. El ejercicio va a hacer crecer los músculos, pero hay un límite que está determinado genéticamente. Y no porque comas más proteína van a crecer más. Si tú tienes una dieta rica en proteína, en tu alimentación normal, tienes toda la proteína que necesitas. Si tienes una deficiencia de proteínas, entonces a lo mejor sí valdría la pena suplementar, pero no por comer más proteína van a crecer más los músculos. Que esa es una idea, una falsa idea de la gente que se sobreentrena. Puedes estar lastimando otros órganos que te vaya a dar un problemón mucho más tarde. Inclusive, como se comentó al final de la cápsula, solo el trastorno de la conducta, los esteroides te ponen más agresivo. Y esto, pues nadie quiere estar lidiando con alguien que sea más agresivo. Tú mismo te vas a dar cuenta que te puedes sacar de tus casillas. ¿Por qué digo tú mismo? Porque la prevalencia es más común de hombres. Doctor, hace rato comentaste que había criterios para diagnosticar. No existe un estudio, como decimos, un estudio de laboratorio. El estudio de laboratorio te puede dar alteraciones por los fármacos, pero no hay un estudio, sino es un criterio psiquiátrico para diagnosticar vigorexia. Sí, principalmente nos basamos en el DSM-5. Está el... Cuéntales qué es el DSM-5, porque la gente probablemente no sabe. Es prácticamente el manual en el cual vienen cada uno de los criterios diagnósticos para poder decir qué enfermedad tiene o qué trastorno mental tiene. Dentro de este manual viene el trastorno dismórfico corporal con el especificador de vigorexia, que prácticamente es lo que nos dice cuáles son los criterios, como la molestia o la insatisfacción de la imagen acerca de que no estoy lo suficientemente musculado, o incluso conductas repetitivas, conductas compensatorias como el utilizar cierto tipo de suplementos, e incluso en algún momento también se puede utilizar cierto tipo de escalas. Hay una escala bastante interesante, más o menos alrededor de 15 reactivos, es la escala de Adonis, justo hacia la cuestión de la imagen corporal para los hombres. Recordemos de que este trastorno se empezó a observar un poquito más en 1993 con el objetivo principalmente en la población masculina, porque veían que los hombres que llegaban a un gimnasio, principalmente en Boston, empezaban a ver de que
estaban obsesionados y incluso hacían comparativas constantemente acerca de su imagen corporal o quién podía llegar a estar más musculoso. Entonces empezaron a observar de que este tipo de personas estaban ya muy obsesionadas, empezaban a generar mayor cantidad de conductas pues, compensatorias, utilizar mayor cantidad de anabólicos y por eso pues prácticamente se encontró foco rojo porque estaban haciendo conductas maladaptativas o incluso desadaptativas que no corresponden. ¿Cuál es la diferencia? Principalmente que podemos llegar a utilizar una conducta maladaptativa con el objetivo de mejorarlo como me estoy sintiendo, pero ya puede llegar a ser desadaptativa cuando llega a generar molestia en mí o en las demás personas. Esto, como se comentó anteriormente, pues es algo que la sociedad tiende a aplaudir. Híjole, se ve súper bien, qué bien estás. ¿Qué tan común es que un paciente, si es un problema de autoestima y te están aplaudiendo, vaya a querer ir a buscar ayuda o lo reconozcan? Porque yo estoy seguro que ahorita en este programa estaremos pisando callos, pero es algo importante a traer a la mesa. ¿Qué tanto lo reconoce el paciente o está dispuesto a reconocerlo? Yo creo que cuando empiezas a invertir mucho más tiempo del que necesitas y empieza a interferir con tus otras actividades, ese debería ser un foco rojo. Voy al gimnasio porque tengo que, no porque quiero. Y si un día no voy, estoy todo el día estresado, estoy tenso, estoy angustiado, no estoy tranquilo y me culpo y me siento mal por no haber ido al gimnasio, ¿no? Ese para mí es un foco rojo. Otro, cuando invierto demasiado tiempo en hacer mis rutinas, en hacer un plan de alimentación, en estar buscando suplementos, en estar buscando medicamentos, en tener que falsificar una receta para que me vendan cosas que normalmente no me venden, ya estas conductas que empiezan a interferir con mi funcionamiento normal, creo que son alarmas. Me parece muy interesante porque tú pensarías, y la sociedad lo estamos aplaudiendo continuamente, qué bien se ve, pero no es que se vea bien. Esta persona trae un problema adentro del mismo de autoestima que está compensando por cómo se ve. Más bien dirías, pobre, esta persona necesita ayuda. Claro, y es que el sufrimiento no se ve, el sufrimiento que hay detrás de me tengo que levantar aunque haya dormido nada más 4 horas para ir al gimnasio porque si no, no me da tiempo. El sufrimiento de que me subo a la báscula y no he subido el peso que yo esperaba, o me mido todos los días y no crece mi musculatura. Eso genera un sufrimiento espantoso en la persona. Ok, vamos a ver esta cápsula. Vamos a hacer una cápsula anónima. Nos van a platicar un poquito más de su experiencia con vigorexia. Bueno, el diagnóstico que tengo es anorexia compulsiva. Empezó desde la niñez por abuso sexual. Sentía rechazo hacia mí misma o siendo una niña. Posteriormente, a los 8 años, ya tengo yo pensamientos suicidas. En la edad de la adolescencia, pues esto se va pues proyectando aún más con mis compañeras de escuela, ya que pues se van desarrollando y yo veo que pues mi desarrollo pues es lento, no es normal. Y sentía que pues si me llegaba a gustar a alguien, pues no me iba siquiera a voltear a ver, ¿no? Porque pues yo era delgada. Después me metí al gimnasio, según para hacer masa muscular. Yo hacía alrededor de 6 horas. Eran pesas, estar en los diferentes aparatos, piernas y glúteos. Como mis brazos eran muy delgados, pues yo quería subir, ¿no? Como que masa muscular, el llenar una blusa, ¿no? Como las demás. O sea, yo me doy cuenta de que pues ya no es normal. Cuando yo me empiezo ya a marear, empiezo a cansar demasiado, entonces acudo al médico y me dijo, es que hay otro tipo de enfermedad llamada vigorexia, que yo estaba como a un paso de llegar a la vigorexia, pero que pues me moderara. Ya siendo adulta, tengo 10 kilos menos de lo que debería de pesar. En mi caso, pues no es sano hacer por el momento ejercicio. Entonces yo continúo con un psicólogo y ya soy consciente de mis comidas. Entonces, ¿cómo me visualizo? Bueno, llegando a mi peso, primeramente, siendo sana y hacer mis cosas rutinarias de una manera normal. Muchas gracias por este testimonio. Como vimos, está más enfocado a anorexia, pero ¿qué tanto se relaciona? Porque ella empezó a decir, me obsesiono primero con bajar de peso y luego con aumentar mi masa muscular.
¿Se relacionan estas enfermedades? Están completamente relacionadas y como decía hace rato, a mí me llama más la atención la parte de nadie quiere hablar conmigo, no le voy a gustar a la gente, porque a partir de ahí empieza, ya sea bajar de peso en la mujer, incluso en este caso como una variante, es voy a hacer mucho ejercicio. Curiosamente, las personas con anorexia empiezan a hacer mucho ejercicio para quemar más calorías, no necesariamente para subir la masa muscular. En este caso la idea era subir masa muscular y verse mejor, pero otra vez va enfocado a la imagen corporal. Es que esto es muy interesante porque nadie pensaría que la anorexia está íntimamente ligada. Inclusive me comentabas, doctor, ¿cómo se llamaba la vigorexia anteriormente? Sí, prácticamente se tenía como anorexia inversa, porque anorexia nervosa se veía en las mujeres, pero en los hombres veían que en vez de ir hacia la delgadez, querían ir hacia la musculatura, y en vez de verse con sobrepeso o con gordura, se veían delgados o muy enclenques, incluso así se manejaba la palabra, por lo cual hacían cierto tipo de conductas diferentes a la anorexia nervosa, que era comer menos. Ahora consumo mayor cantidad de alimentos, principalmente ricos en proteínas, para aumentar mi volumen muscular. ¿Hay antecedentes de la infancia que te predispongan a tener vigorexia? Es decir, alguien que a lo mejor de chico tuvo sobrepeso, o qué te pasa en la autoestima en la infancia que de repente dices, ya encontré mi escape, me van a valorar por cómo me veo. ¿Hay algún antecedente, algún patrón? ¿O hay diferentes factores de riesgo? Pues hay muchos factores, ¿no? Por ejemplo, podría ser a lo mejor que se tenga previamente una depresión, ¿no? Problemas depresivos o trastornos de ansiedad previos, problemas de violencia, ¿no? También que la persona haya estado inmersa en un ambiente de violencia con papás, por ejemplo, críticas, ¿no? Importantes a lo mejor en respecto a la imagen corporal entre los mismos pares, compañeros, ¿no? Que justamente se da mucha importancia a la parte corporal. Pero esto es muy común, por ejemplo, pensando en las secundarias, por así decirlo, que buleen a alguien. ¿Este es un factor de riesgo? A ver, si tienes un problema de autoestima, claro que es un factor de riesgo, porque además en la secundaria te van a bulear por lo que sea. Si eres alto, porque eres alto; si eres chaparro, porque eres chaparro. Estudias mucho, porque estudias mucho. Si estás gordo, porque estás gordo. Sí. Si estás flaco, porque estás flaco. Si eres güero, porque eres güero. Si eres moreno, porque eres moreno. Entonces te va a afectar de alguna manera. También hay un factor importantísimo, que es la presión familiar, ¿no? Una mamá, un papá que te están constantemente diciendo que físicamente no te ves bien. Entonces te refuerzan esta parte de que yo no soy suficiente, necesito de verme de cierta manera para que me quieran, o para que me acepten, o para que me pongan palomita. Entonces estas mamás que constantemente ponen a sus hijos a dieta, o estos papás que les dicen a sus hijos vete al gimnasio todo el tiempo, el mensaje es necesitas verte de cierta manera. ¿Qué pasa en la cabeza, en el cerebro de un paciente con vigorexia una vez que empieza a ir al gimnasio? Porque como nos comentaron, no se llega al límite, nunca acabas de llenar esa vasija, es una vasija sin fondo. Porque el problema no es el cuerpo, el problema no es la imagen, el problema es mi relación conmigo. Y entonces, si yo no trabajo esa parte, nunca voy a poder resolver la otra. Entonces, una persona va a poder... fíjate que yo lo veo un poco al revés. La gente dice mente sana en cuerpo sano. Y nosotros pensamos que es al revés. Cuerpo sano en mente sana. Wow. ¿No? Pues sí. A mí me llama la atención y hago una reflexión propia de cuando nos expresamos por el cuerpo de una persona, ¿no? O sea, que vemos venir. O sea, tenemos demasiados... o ¿cómo decirlo? El cuerpo está sobrevalorado actualmente. O sea, vemos a una persona, qué bien te ves, estás muy delgado, y no sabemos lo que está pasando a la persona para decirle eso. O qué bien te ves, estás bajando de peso. O todas estas cosas que nosotros a veces pensamos que estamos haciendo algo positivo en darle algún cumplido o decirle a una persona que se mira bien, y en ocasiones quizás no lo estamos haciendo. Lo que justo pasa es con que esto no sabemos, no sabemos, ¿no? Si yo tengo un problema de autoestima y tú me refuerzas qué bien te ves, va a tener un efecto muy diferente a que si yo no tengo un problema de autoestima y me dices qué bien te ves, te voy a decir gracias. Pero si yo tengo una bronca de autoestima y me dices qué bien te ves, yo refuerzo le gusta cómo me veo, no cómo soy. Entonces sería una muy buena idea que dejáramos de referirnos a la gente por su tamaño, por su forma, por todo esto. En vez de decir, ahí donde está el gordito, no, ahí donde está esa persona vestida de azul. O no referirnos a la gente por su tamaño, por su figura, por su imagen. Vamos a referirnos a la gente
por su nombre, vamos a referirnos, si no lo conocemos, por la persona que está vestida de azul. Claro. Y ahorita que mencionabas qué pasa por las personas en la mente o qué puede llegar a generar, pues estos, incluso el trastorno, también tenemos un componente neurobiológico, alteraciones que se han buscado, porque también puede existir mucha cuestión social, familiar, psicológica, genética, pero hay estudios específicamente en este tipo de población que puede existir alteraciones en el cerebro, principalmente en una zona que es la orbitofrontal y con el lóbulo occipital, que este tipo de personas, el occipital es un lóbulo que también ve la cuestión de la visión. Entonces, es probablemente que pueda haber una discordancia o una disonancia en lo que estoy viendo, porque neurobiológicamente dentro de mi cerebro hay algo raro. Entonces, quizá muchos dicen, no, pues es que si lo hubieran criado bien, hubieran llegado a tener nada de redes sociales. No, porque también existe un componente biológico o neurobiológico que puede detonar esto. ¿Y qué fue primero, el componente neurobiológico o el huevo o la gallina? Ajá. Ok, entonces esto es muy interesante. Fíjense que es un tema muy interesante que no habíamos hablado en Diálogos en Confianza. Es más, yo como médico, normalmente no lo hablamos, ¿verdad, Citlali? No lo tenemos ni reconocido, pero si pensamos en la seriedad de los trastornos alimenticios como bulimia y anorexia, de los cuales ya hablamos y los pueden buscar en nuestra plataforma del 11+, nunca pensabas en esto, que normalmente llega alguien, no sé, a la playa, se quita la camisa y parece Hulk y dices, wow, qué bien está esta persona. Bueno, también es un poco exagerado lo que estoy diciendo, pero tiendes a aplaudir o a glorificar a esta persona y esa persona va a basar su autoestima nada más cómo se ve, pero ¿dónde quedó esa alma? ¿Qué está pasando con ese ser humano por adentro que no se quiere y no se valora? Esto es lo que es muy interesante y vamos a platicar un poquito más adelante de, ya nos dijeron cómo diagnosticarlo, qué es lo que se puede hacer para tratar de evitar este problema y que esa persona esté mucho más contenta con él mismo. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Las personas que padecen vigorexia no son conscientes de que tienen un problema y rara vez buscan tratamiento. Es un trastorno que no genera malestar, aunque a largo plazo las consecuencias psicológicas, fisiológicas y sociales son devastadoras. Y seguimos conversando con usted esta mañana en Diálogos en Confianza el interesante tema de vigorexia, un trastorno de salud mental muy importante. Y bueno, pues le quiero agradecer la participación y las dudas que han tenido pues en nuestras redes sociales y en nuestro centro de contacto con la audiencia. Voy a pasar, doctora, a leer las dudas de la audiencia y les pido que me ayuden a atenderla. Manuel Vélez, por ejemplo, pregunta, ¿cómo se detecta la vigorexia? ¿Hay algún estudio? Prácticamente estudio como sanguíneo o algún estudio ya donde nos diga exactamente, no existe un estudio, existen criterios diagnósticos y escalas que nos pueden ayudar. Entonces prácticamente es también no buscar y me voy a autodiagnosticar, porque eso es algo muy común que se puede llegar a hacer, es si ya estoy teniendo esta pues sensación que puedo tener algún problema, acudir con el personal de salud mental principalmente para poder darle el diagnóstico preciso. Muchas gracias, doctor. Mario Muñoz pregunta si las personas con vigorexia pueden tener lesiones físicas por la cantidad de ejercicio que realizan. Eso ahorita vamos a ver unas complicaciones en una cápsula más adelante y sí, varias lesiones físicas a partir de las que ya dijimos del abuso de esteroides. Ahorita les comentamos. Y sí, hay algo muy claro. Mira, en la década de los 80s, 90s se desarrolló una idea que decía no pain, no gain. Si no duele, no hay utilidad. Y hoy sabemos que lo peor que puedes hacer es ejercicio hasta que te duela. Porque cuando el músculo te duele, lo estás dañando, lo estás lastimando. Y hay todavía gente que cree que para que el músculo crezca lo tienes que romper, ¿no? Literalmente romper las fibras musculares y aguas con eso. No es cierto. No es cierto. Muchas gracias, doctor. Oscar Méndez quiere saber quién regula la venta y el uso de anabólicos. Pues en teoría la COFEPRIS, pero el problema es que hay un mercado negro terrible. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, vemos que no está regulado, ¿no? Y un acceso muy fácil a menores de edad. Entonces, aparentemente la COFEPRIS sí lo regula, pero pues parece que no. Y está dijeron muy algo disponible. anteriormente que es muy importante. Mucha gente falsifica recetas y normalmente el que te receta el esteroide nunca es un médico. Siempre va a ser un
entrenador de gimnasio y muchas veces también utilizan fármacos veterinarios, que esa es una cosa muy seria, o fármacos que se utilizan, esteroides anabólicos que tienen indicaciones claras en medicina para ciertas patologías, pero los utilizan a dosis mucho más grandes de lo que son aceptadas. Pues un verdadero problema Pepe. Ana pregunta por las mujeres que padecen vigorexia y si estas mujeres realmente pueden desarrollar una gran masa muscular. Pues naturalmente ni las mujeres ni los hombres pueden desarrollar masas musculares como las que vemos en concursos y todas estas cosas. Naturalmente la mujer tiene mucho menor masa muscular que el hombre por genética. Entonces, si se quiere desarrollar una masa muscular más grande, probablemente hay que consumir cosas que, como ya dijimos, no vale la pena. Entonces, una persona nos dice, bueno, analizando todo lo que ustedes dicen en el programa, pues entonces la vigorexia pues es un tema de depresión. No necesariamente puede haber depresión además de, pero no, es un problema de autoestima y es un problema de falta de confianza en uno mismo y de necesidad de ser aceptado. Eso no necesariamente es depresión. ¿Alguna otra persona quiere decir, doctores? Sí, y un poco, como decíamos, tiene también un componente obsesivo, ¿no? Por eso se encuentra dentro de la clasificación del trastorno obsesivo-compulsivo, porque comparte también algunas características desde neurobiológicas, ¿no? Como decíamos, se hacen conductas repetitivas, ¿no? Que es el ejercicio o las dietas alta en proteína, que aunque se realicen de forma consecutiva, como con ciertos rituales, horarios muy específicos, siguen generando o pueden generar ansiedad. No es algo que sea grato, por ejemplo, ¿no? Y pues cambia un poquito en a lo mejor mujeres u hombres. Las mujeres con vigorexia tienden un poquito más a cuidar la alimentación, ¿no? Y a hacer el ejercicio, y los hombres un poquito la diferencia es que utilizan más los esteroides anabólicos y también hacen más ejercicio. Entonces podría ser una de las diferencias. Y a lo mejor sí hay depresión. Mira, hace ratito hablábamos del sufrimiento que puede haber detrás de un trastorno de esta naturaleza, porque sí hay sufrimiento. Ahora, ¿se va a desarrollar depresión o no? No necesariamente, pero sí puede ser. Y a lo mejor también habría que ver si no la hay, ¿no? Muchas gracias, doctores. Tenemos a una persona aquí que nos da su testimonio, muchísimas gracias, y nos dice que realmente el hecho de pensar en un solo día sin hacer ejercicio era una cosa terrible. Incluso después de un funeral o así estuviera enfermo de alguna cuestión respiratoria o digestiva, no era un impedimento para poder realizar el ejercicio tan extenuante, y sobre todo pues pensar incluso que si los medicamentos que tome para resolver esa enfermedad pudieran estarle ocasionando un aumento de peso. O sea, habla de esto como una esclavitud de la que está saliendo, pero que definitivamente es algo que no se puede. Uno puede morir en el intento de estar muy fortalecido en los músculos y no se da cuenta. Muchísimas gracias por el testimonio. ¿Alguien le quiere decir algo? Pues prácticamente que justo utilizó la palabra esclavizado. O sea, estos trastornos llegan a ser esclavizantes porque por más de que hago todo, no puedo resolverlo e incluso necesito ayuda porque yo solo no puedo. Entonces es la parte donde sí podemos llegar a mejorar bastante siempre y cuando busquemos la ayuda adecuada. Y lo difícil que es, porque tú piensas a alguien que llega, no sé, que llega a una fiesta y todo el mundo, wow, qué bien se ve ella, qué bien se ve él, qué impresionante. Dirías, ay, que a lo mejor que hasta creído, pero al contrario, ¿qué está pasando dentro de esa persona que tiene que justificarse a través de algo físico que es su organismo? Vamos a ver esta cápsula que nos habla de complicaciones de la vigorexia. Hay el desarrollo de otras complicaciones mucho más serias, a nivel hepático, a nivel de corazón, a nivel de la coagulación de la sangre y a nivel de los trastornos de los lípidos, que llegan a favorecer también alteraciones vasculares que les ponen a un riesgo cardíaco. Las más graves, y sin que exista una forma que vayan en forma secuencial, sino puede aparecer una u otra, va a depender de la persona, son las hepáticas. Llegan a ser ictericia e insuficiencia hepática, es decir, se ponen los ojos amarillos, empiezan a orinar oscuro, más oscuro, como tipo sidral, y entonces eso ya habla de un daño hepático. Los esteroides anabólicos, el metabolismo es directamente, el hígado lo hace, por lo tanto una cantidad excesiva condiciona daño al hepatocito. Esa sería una parte muy fundamental. La segunda es que
favorece mucho el aspecto de coagulación de la sangre, llamamos trombosis, favorecen el que la sangre se coagule más fácilmente. La conducta alimentaria se transforma en una secuencia de hábito. No puede fallar ni hacer actividad física porque se va a sentir mal y entonces eso lo hace que al día siguiente haga el doble. Y igual, si dejas de comer una sola vez y se supone que él con eso mantiene ese fortalecimiento de su actividad física, también se siente muy mal y entonces consume más y carbohidratos. Llega a condicionar alteraciones de lípidos y entonces aquí es donde viene otro efecto a largo plazo. Se eleva el colesterol que llamamos malo, LDL, y esto junto con el favorecimiento de trombosis que tiene, más el colesterol alto, forma placas ateromatosas, que a largo plazo también favorecen que las personas infarten. Y a veces hemos visto gente joven que de repente cae fulminada con un infarto. Entonces, esta puede ser el tipo de personas que puede tener este punto particular. También el corazón está crecido, tanto por la actividad física que hace que el corazón demanda y el corazón responde creciendo, como por el efecto del medicamento, de estos esteroides anabólicos. Y entonces el corazón se vuelve grande y se hace insuficiente, le decimos insuficiencia valvular, y esto le va a condicionar insuficiencia cardíaca. Como vemos, existen muchas complicaciones y los hábitos te van llevando poco a poco a tener la posibilidad de presentarse. Pero también, como decíamos anteriormente, en la anorexia te puedes morir. Aquí no es que te mueras, pero puedes tener muchas otras complicaciones. Por supuesto, y a lo mejor no es tan alarmante y no es tan conocido porque nadie se muere de vigorexia como tal, ¿no? Exacto. Pero hay algo muy importante en cuanto a las dietas. De repente ves esta gente que come unas cantidades. Estamos hablando ahorita en el corte de calorías de hasta cuántas. De hasta alrededor de 8,000 calorías, porque prácticamente requieren, pues, sabemos que el músculo llega a quemar bastante cantidad de calorías, entonces requerimos para generar mayor cantidad de músculo e incluso sostener esta cantidad de energía que se requiere para tanto hacer ejercicio como mantener el músculo. Y acuérdense que nosotros tenemos una dieta de 2,000 calorías normal, por así decirlo, en rangos generales. Pueden ver nuestro programa que ya hicimos sobre dieta saludable. Imagínense, esto es más del triple. Son unos platos gigantescos, a veces una cantidad de carbohidrato y luego pasan a etapas de cortar, de que no comen absolutamente nada. Entonces hacen descompensaciones metabólicas muy, muy serias que los pueden llevar a complicaciones. Y no solo eso. Mira, lo que hace la gente que come mucho y que hace mucho ejercicio es que está cortando su vida por oxidación. Es inevitable generar estrés oxidativo si estás comiendo tanto, haciendo tanto ejercicio y quemando tanta energía. La oxidación que se da a nivel de las células musculares es altísima. Entonces estas personas cuando tienen 60 años se ven como de 80 y difícilmente tienen largas vidas. ¿Por qué? Porque se oxidan demasiado. Wow, esto es bastante interesante, no lo conocíamos y sobre todo, como estamos diciendo, tú pensarías que a lo mejor esa persona que estás viendo se ve súper sana. ¿Y qué crees? Estamos viendo que no solo mentalmente, sino que por atrás puede haber muchas otras complicaciones. Doctor, se comentó otro término que es importante que la gente conozca, que es ortorexia. Ortorexia quiere decir comer en forma recta y perfecta y precisa. Entonces son personas que se obsesionan también mucho con la alimentación, tienen que comer solamente ciertos grupos de alimentos en cantidades perfectas y no se permiten salirse a la comida chatarra, a comidas que de alguna manera podrían ser perjudiciales desde el concepto que se tiene de una alimentación sana, ¿no? Yo creo que esto es muy importante y fíjense lo que les voy a aclarar. Aquí en Diálogo siempre abogamos por comer sanamente, pero hemos dicho que si, por ejemplo, nosotros comemos sano toda la semana y Citlali y yo decidimos irnos a tomar un helado de vainilla el sábado, me lo puedo tomar y no me va a matar, no me va a pasar absolutamente nada. Si el 80 o más de tu tiempo comes sanamente, te puedes, o un espagueti a los 4 quesos, qué rico. A ver, no pasa nada. Si partimos de la base de que no existen, fíjate, no existen los alimentos peligrosos, sino el abuso de... Claro. Muy importante, la cantidad y la frecuencia. No existen alimentos buenos ni malos, simple y sencillamente, porque eso es, esto me va a engordar. No, no es que me va a engordar, no es que es un alimento chatarra, es un alimento malo. Podemos utilizarlo siempre y cuando la frecuencia y la cantidad sea la adecuada, porque si no tenemos esta situación, hamburguesas, pizzas, estos no porque sea un cierto...
todos los alimentos los podemos consumir, pero muy importante la cantidad y la frecuencia. Es que, ¿saben? Yo que pienso que el miedo es algo súper importante. O sea, es el miedo de que de repente vas a hacer tus compras y encuentras que hay sellos por todos lados y dices, todo esto, pero entonces, ¿cómo me lo voy a comer? O la típica pregunta que yo creo que a todos nos hacen es, entonces, ¿qué voy a comer? ¿No? Entonces, hay un miedo ahí impresionante en cómo te relacionas con básicamente todo. O sea, cómo duermes, como todas esas conductas que son de la rutina del día a día nos generan miedo, y yo me incluyo también. O sea, desde la trinchera de decir, híjole, no, pues, como dice Pepe, podemos tener esa libertad, pero muchas veces no queremos darnos esa libertad también. Pero, ¿cómo saber que si estoy atravesando esa fina línea de estarme cuidando, de estar siendo saludable, y ahora que vemos tantas influencers tan, no sé, exitosas, uno las ve como, qué barbaridad, a esta mujer no le puede faltar nada en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nos hay mucho enfocáramos? miedo. Claro, y nos han hecho ver, por ejemplo, que el azúcar es mala, nos han hecho ver que la sal es mala, y el azúcar no es mala, ni la sal es mala. Mi cuerpo puede no reaccionar bien si soy hipertenso a grandes cantidades de azúcar, pero el problema no es la sal, el problema es mi cuerpo. ¿Qué pasa si nos enfocáramos mejor en entender qué es lo que mi cuerpo necesita en vez de fijarme qué es la comida? Porque si yo tengo claro qué es lo que mi cuerpo necesita, pues entonces lo voy a poder dar de una manera mucho más eficaz para lo que estoy haciendo. No necesita lo mismo el cuerpo de alguien que es sedentario que de alguien que es entrenador olímpico de algún ejercicio. Entonces, si yo conozco los requerimientos de mi cuerpo, yo me puedo asegurar de no darle de más o de menos. ¿Sí? Y para cualquier duda, váyanse a la aplicación 11+ y vean nuestro programa de alimentación saludable. Existen muchos mitos de alimentación, que es carísimo comer saludablemente. No, y como dijimos, si te quieres dar un gusto el fin de semana, irte a comer un pastel de 3 leches, cómetelo, es perfectamente delicioso y no te va a causar un problema, a menos que ya tengas un problema. Pero esos ya son casos específicos. Vamos a seguir adelante y vamos a ver cómo se tratan estas personas con vigorexia. Aquí tienen esta cápsula y vamos a preguntarles ahorita a los especialistas. El apoyo integral al paciente con vigorexia o dismorfia corporal consiste en un tratamiento coordinado realizado por un equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario está conformado por un médico psiquiatra, médico o médica que pueda realizar el correcto diagnóstico tanto de la dismorfia como de cualquier otra psicopatología que pudiera estar presente y complicaciones o cualquier otra enfermedad médica no psiquiátrica. Además de un psicólogo o psicóloga con un enfoque cognitivo-conductual, ya que es el enfoque terapéutico que más ha demostrado evidencia en la reducción de los síntomas obsesivos y de los síntomas compulsivos que caracterizan a la dismorfia corporal. Necesitamos también, en la mayoría de los casos, de un tratamiento nutricional por un nutriólogo o nutrióloga especializada en estos temas para que pueda hacer una correcta rehabilitación nutricional del paciente y mejoría no nada más en la parte nutricional, también en algunas creencias que pueden estar distorsionadas girando en torno a los alimentos. También se requiere del apoyo familiar. Puede ser desde un espacio terapéutico como tal de terapia familiar o apoyo que llamamos psicoeducativo, donde toda la familia y el paciente reciben información general sobre la enfermedad, las implicaciones, cómo es el tratamiento y como familia cómo apoyar, ¿no? Cómo hacer una red de apoyo para que el paciente logre la recuperación aguda y sostenida. Doctores, estamos conscientes que es muy difícil saber qué cantidad de gente padece esto porque el sesgo de identificarlos y más, una vez que los identificas, que salgan adelante y decir, oye, yo tengo este problema. Primero, ¿cómo podemos aquí en Diálogos en Confianza hacer conciencia de esto? Porque alguien que su problema es la autoestima y está viendo el programa decir, no es cierto, yo lo hago porque me veo bien y me siento perfecto y estoy perfectamente sano. ¿Cómo podemos nosotros, como medio de comunicación y como médicos, ayudar a las personas a sanar esta autoestima, a que den el primer paso a buscar tratamiento? Digo, es al inicio, ¿no? En ese tipo de tema no van a buscar tratamiento, ¿no? Decíamos, al inicio se ve como una conducta saludable, el ejercicio, pero creo que aquí lo importante es
identificar, ¿no? Los focos rojos que decíamos. Pero los tiene que identificar uno mismo. Ajá, o a veces la familia, ¿no? A veces también no llega como tal el paciente con nosotros, ¿no? Sino a veces la familia, la pareja que empiezan a identificar, ¿no? Que ya pasa mucho tiempo en el gimnasio, que ya está tomando algunos medicamentos que le están generando ciertas complicaciones. Entonces, bueno, aquí lo primero que se está haciendo es informando, sensibilizando, y a través de ello es que la persona o la familia pueda identificar, ¿no? Que justamente cuando esta conducta, ¿no? Está generando ya un malestar que lo podemos ver irritable, ansioso, que pasa mucho tiempo en el ejercicio, que a lo mejor lleva una alimentación muy específica, ¿no? Alta en proteína, está ingiriendo algún tipo de medicamentos, y vemos que su conducta empieza a cambiar, ¿no? Que empieza a evitar ciertas situaciones, que empieza a generar cierto malestar, pues es cuando hay que acercarse, ¿no? Y buscar a alguien en salud mental. Yo me iría por otro lado. Mira, enfocarse en el síntoma es lo peor que puedes hacer, ¿no? Decirle a alguien, ve a buscar ayuda porque está haciendo mucho ejercicio, te va a mandar al diablo. Es absurdo. Yo creo que si entendemos que tenemos que dejar de hablar de conductas enfermas y empezar a hablar de conductas aprendidas, porque... ¿Cómo es esto? La nueva tendencia en psicología es entender que no existen las conductas enfermas, existen las conductas aprendidas. Hablábamos hace ratito de la utilidad del síntoma. ¿Para qué me está sirviendo hacer tanto ejercicio? Pues porque yo creo que es la forma en la que me van a poner palomita, en la que me van a aceptar. ¿Qué pasaría si yo, en vez de hablar del peso, de la imagen, de la figura, que es entrarle por la parte más enferma, empiezo a entrarle por el otro lado? Oye, ¿y tú cómo te sientes? Oye, ¿cómo te sientes tú en términos de tus relaciones interpersonales? ¿Por qué no trabajas mejor esta parte emocional que no está funcionando, independientemente de cuánto ejercicio hagas? Mira, si yo entro por la parte enferma, me va a costar mucho más trabajo. Si yo entro por la parte sana, esa que nadie pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes socialmente? ¿Cómo es tu relación con tu familia? Oye, ¿cómo vas en tus relaciones amorosas? Pues entonces a lo mejor podemos hacer que haya una conciencia real de lo que no está funcionando. Porque el ejercicio, insisto, no es el problema. El ejercicio es la manifestación de un problema que va mucho más allá, que jamás se toca en estas enfermedades. Es como cuando hablamos de bulimia o anorexia, no era el tema de lo que es lo que comes, sino qué hay atrás de todo esto. Porque yo pienso, estoy seguro que todos conocemos casos de gente con vigorexia, pero a lo mejor esa persona con vigorexia ni siquiera lo tiene consciente. Por supuesto que no, y no lo va a ser consciente, porque decíamos hace rato, es mucho más difícil manejar el concepto de no me siento lo suficientemente capaz de atraer a alguien para que quiera ser mi pareja. Eso es tan difícil de manejar que es más fácil decir no me gusta mi cuerpo. ¿Qué porcentaje de pacientes con vigorexia aceptan que tienen un problema de autoestima? Pues puede ser muy bajo, principalmente cuando no se trabaja específicamente esta parte, porque como vemos, a veces solamente es la sintomatología, pero cuando ya identificamos y empezamos a buscar cuál es la esencia del problema, el por qué está pasando esto, y hacemos que el paciente llegue a tener conciencia de la enfermedad, que es un poco complicado, sin embargo, es posible, la mayoría llega a identificar, ok, sí hay un problema, probablemente de autoestima, alguna situación específica, algún trauma, y eso hace que el paciente, una vez que ya tenga conciencia de la enfermedad y sabe que hay algo que puedo hacer para modificar y no utilizar el cuerpo para mejorar, ahí es donde ya el paciente puede generar toda esta mejoría. Y yo quitaría el concepto de conciencia de enfermedad, perdón que insista con esto. Cuando el paciente entienda para qué está haciendo tanto ejercicio, lo va a entender desde otra perspectiva. Y otra vez, no hay conductas buenas ni conductas malas, no está ni bien ni mal que haga ejercicio. Esa persona necesita hacer ejercicio porque le está sirviendo para alguna otra cosa hacer todo ese ejercicio. Entonces, en el momento que dejamos de patologizar las conductas, vamos a empezar a abordarlos desde otro punto de vista. Todos tenemos conductas aprendidas. Hay el que hace ejercicio para llamar la atención o para ser querible o para que le hagan caso o para que no le pongan tache, pero vemos los que hacemos otras cosas. Hay quien hace el ejercicio, hay quien se vuelve un gran orador, hay quien hace muchas cosas para eso mismo. Entonces no está ni bien ni mal hacer ejercicio y no se trata de quitar el síntoma,
se trata de resolver la causa. Sobre todo porque pienso en alguien, estoy pensando en alguien específicamente que si le dices, tienes que tratarte, va a decir, híjole, me van a quitar mi tablita con la que estoy flotando en el mar, de que yo no me acepto, no tengo una autoestima sana, me siento mal conmigo mismo y me van a quitar las luces, el aplauso de la gente. ¿Dónde voy a quedar? Pero me imagino que debe ser un tema muy difícil de poder entrar, pero hay que buscar entrar desde ese lado, sobre todo, primero que nada, para hacer conciencia de que existe este problema. Ese fue el objetivo del día de hoy en Diálogos en Confianza, traer este tema a la mesa, porque muy pocos lo conocemos. Y como no te mueres de eso, pero hay que pensar en la gente, ¿qué le está pasando adentro de ese ser humano? ¿Qué trae adentro que está teniendo que compensar de esta manera? Vamos a ir a un corte, regresamos con ustedes. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. En la prevención y el diagnóstico precoz de la vigorexia, la actuación del médico familiar es importante para el tratamiento y seguimiento de las formas leves de la enfermedad. Los trastornos de la alimentación se tenía la creencia de que eran pues prácticamente de mujeres, pero cuando tú ves a un hombre que tiene vigorexia, te das cuenta que tiene las mismas obsesiones por el cuerpo, así como una mujer con anorexia nunca está lo suficientemente delgada, un hombre con vigorexia nunca está lo suficientemente tronado. Principalmente es la obsesión o las ganas de llegar a cierto tipo de imagen corporal, principalmente hacia la musculatura. Lo vemos más en hombres, sin embargo las mujeres también pueden caer en un 20%. Justo es una línea en cuanto, pues como decíamos, hay una preocupación, ¿no?, por cómo se está viendo la persona, y más que nada tiende a ser a que no es lo suficientemente musculoso, ¿no? Entonces empieza a hacer pues justo muchas conductas como un ejercicio excesivo, ¿no?, que empieza a ponerse ya en riesgo. En este tipo ya de trastornos se ha visto que hacen alrededor hasta 2 horas y media en levantamiento de pesas, ¿no? Entonces eso genera pues obviamente un desgaste importante en los músculos, se lesionan, incluso aunque haya lesiones importantes continúan con el ejercicio. En los trastornos de la alimentación se asume que siempre hay un problema de autoestima. La forma en la que nosotros podemos llamar la atención para que nos quieran, nos den cariño, nos apapachen, son dos. Una, por cómo soy, y otra, por cómo me veo. ¿Qué pasa si no creo mucho en el cómo soy? Pues me voy a empezar a obsesionar por el cómo me veo. Principalmente cualquier persona puede estar en riesgo. Actualmente más los jóvenes adultos. Creo que son los que más están en la cuestión donde la publicidad genera este ideal hacia un cuerpo muy estético. Si una mujer empieza a dejar de comer y dejar de comer y dejar de comer y empieza a bajar de peso, todo el mundo dice, wow, está mal. Pero si un hombre empieza a subir de peso, a subir de peso, a subir de peso por musculatura y va al gimnasio todos los días, todo el mundo le aplaude. Es que la vigorexia se percibe como un defecto, ¿no? Justamente como es una preocupación, una insatisfacción. Pueden sentirse hasta como la musculatura no es lo suficientemente, ven la simetría, por ejemplo, de los músculos, ¿no? Entonces se percibe como una inconformidad en cómo se están viendo. Doctores, en base a lo que decía antes de irnos al corte, que la gente no va a querer soltar su tablita salvavidas, ¿ustedes en su consulta tienen pacientes con vigorexia? ¿Es común o cada vez se está haciendo más común? ¿Hay más conciencia? ¿Cada uno de ustedes cómo lo ven? Doctora. La verdad es que son pocos, ¿no? Yo en la consulta justamente veo más pacientes con trastornos de alimentación, ¿no?, con anorexia, bulimia, sí, pero como tal vigorexia no, a lo mejor más bien la parte del ejercicio como parte de las conductas de los otros trastornos de alimentación. Pero bueno, creo que conforme pues pasa el tiempo y más con toda esta parte de salud mental que se está sensibilizando, pues se trata de que las personas cada vez se acerquen, ¿no?, un poquito más. Doc. Sí, pues prácticamente sabemos que la población a veces no va a acudir específicamente a buscar ayuda. Se sabe que existe un riesgo en alrededor del 2% a nivel mundial de que pueda existir esta cuestión de vigorexia. Yo sí tengo pacientes, principalmente, primero caen o llegan por la alteración en la conducta alimentaria, descartamos cualquier cuestión de la conducta alimentaria e identificamos específicamente la problemática de el querer tener una mayor masa muscular. El objetivo es identificar cuál es
pero sí llegamos a identificar que puede ser un trastorno de la conducta alimentaria, una cuestión depresiva o en sí, la esencia, el trastorno por dismorfia corporal o vigorexia. Pues mira, que hayan llegado específicamente por vigorexia, en 25 años he tenido 2, ¿no? Muy poco. Pero que se hayan descubierto, creo que bastantes, y no llegan por eso, porque ese no es el problema. Es que yo creo que esa es la pregunta que sería, que me parece muy interesante. Probablemente muchas personas que viven con vigorexia estén acudiendo a salud mental por otro tema. ¿Qué tan consciente está el especialista en salud mental para decirle, oye, ¿y has pensado que a lo mejor tienes vigorexia? Esa es la idea, porque, y no necesariamente como algo malo. Ya viste que a lo mejor estás haciendo tanto ejercicio. Para compensar y la pregunta es muy clara, por ejemplo. ¿Qué pasa si le preguntas a alguien con vigorexia, oye, ¿qué pasaría si mañana dejaras de hacer ejercicio todos los días? No, pues me sentiría muy mal por eso, pero ¿qué consecuencias tendría en tu vida? Pues nada, entonces ya nadie me va a hacer caso. ¡Pum! ¿No? Pues engordaría y entonces no le gustaría yo a nadie. ¡Pum! Ahí está. Hay que a veces que ir buscando y rascándole para ver qué hay detrás de esta conducta. ¿Podemos decir que los pacientes y las pacientes con vigorexia no hacen ejercicio por salud, sino por aprobación? Fíjense en qué interesante, que estamos aprendiendo todos. Tenemos una cápsula sobre plan de alimentación, porque nos preguntan mucho de alimentación adecuada. Este es un plan y, como les dije, pueden referirse a nuestro programa. Vamos a verla y ahorita regresamos con más preguntas. Cuando un paciente tiene vigorexia, hablando de la alimentación, lo ideal es empezar a restringir el consumo elevado de proteínas propio de este trastorno, bajar también un poquito los carbohidratos y empezar a subir el consumo de grasas con la intención de volver a estabilizar el metabolismo. No podemos hacerlo de golpe. Muchas veces llegan a consumir hasta 3 o 4 gramos de proteína por cada kilo de peso que tiene la persona, con la intención de ganar masa muscular, cuando lo máximo recomendado es hasta 1.7 gramos para ganancia de masa muscular. Más allá de eso no vamos a generar un cambio significativo, entonces quitar este porcentaje de proteínas, estos gramos, tiene que ser de forma muy gradual para ya no afectar de forma emocional, en este caso a la persona, porque si le empezamos nosotros a quitar las proteínas de golpe, siendo que ella ya tiene un trastorno, entonces vamos a empezar a jugar más con las emociones y con la parte psicológica, en donde va a empezar con un poquito de ansiedad, una especie de síndrome de abstinencia por el simple hecho de que ya vamos a quitar lo que le está afectando la parte nutricional referente al trastorno. Entonces todo tiene que ser muy gradual. Los suplementos de proteína, más que llamados suplementos, se deben llamar complementos. ¿Por qué? Porque este tipo de proteínas vienen en muchos alimentos. Incluso una leche puede venir complementada con proteínas. Y no es necesariamente que nos hagan daño por el origen, porque pueden ser proteínas que vienen desde suero de leche, desde proteína de vegetales como chícharo o de soya, y son proteínas que nosotros encontramos en la alimentación normal. Lo ideal es que todo este tipo de suplementos, todo este tipo de complementos sean prescritos por un profesional de la salud, que puede ser preferentemente nutriólogo o en este caso algún médico, porque se tiene que hacer un dietocálculo, calcular exactamente cuántas proteínas ya consume la persona para ver si va a necesitar el suplemento, y si sí lo necesita, ver cuánto y cuándo se lo tiene que tomar. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí tenemos unos lineamientos y ya se había comentado de los peligros posibles asociados a la dieta. Y hay varias preguntas que también escribieron en redes sociales desde que pregunté ayer. Muchas gracias. Les voy a hacer algunas de ellas. Que se comentara sobre el daño al hígado, ya lo comentaron, puedes lastimarte seriamente tu hígado, entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Alguien comenta, yo me lastimé los ligamentos por ser vigoréxico, nunca estiraba y tampoco hacía cardio. ¿Qué tanto hay de esto? Pues yo creo que hay que tener mucho cuidado. El momento que estoy lastimando las fibras musculares y los ligamentos y los tendones, ya no es sano. Ok. Punto. Sí, pero no es lo mismo la flexibilidad de una persona que hace ejercicio normal, sanamente. Pensemos, volvamos a las Olimpiadas. Un atleta de estos que más parecen Capitán América, los que saltan y dan 40 vueltas en el aire y caen, y pueden tocarse los pies perfecto, que si llevas a una de estas personas tipo muy gigantescos, gorilones, no se tocan los pies no tienen muy poca flexibilidad, y esto también es importante para la salud de tu sistema musculoesquelético. Y además los estiramientos siempre son después de hacer ejercicio, no antes.
Ok. Porque si yo estiro el músculo antes y después lo voy a comprimir, puedo lastimar todavía más el músculo. Ok, mucho cuidado. Seguro estas gentes también han de sufrir más de contracturas musculares, de situaciones de estas, de dolores continuamente. Hay algo muy importante es que tal vez incluso la situación ya estoy lastimado y pero no pasa nada. O sea, llega al límite e incluso se lastiman más de lo que puede llegar a incluso generar una incapacidad. Porque yo sí les digo a mis pacientes, puedes llegar a tener esta obsesión por hacer el ejercicio, pero ¿en qué momento ya vas a lastimarte tanto que quizá ya vamos a tener que estar 2 meses sin ninguna actividad física? Y es donde llegan ellos, ok, entonces tengo que hacer algo para cambiar principalmente y no llegar a las lesiones invalidantes. Perfecto. Es muy común la vigorexia en la comunidad gay. ¿Es por algo? Por imagen. Por lo mismo. ¿Y si es real eso? Sí. Oh. Sí. Hay un estudio específicamente que se empezó a identificar para la cuestión de la comunidad LGBT, principalmente la búsqueda hacia acerca de la homosexualidad se va específicamente hacia la delgadez y la heterosexualidad se va hacia la cuestión de vigorexia. Ese fue un estudio realizado en 1990, pero ya sabemos que últimamente la forma en la cual el cuerpo humano masculino principalmente es percibido, ya ahora ya no es tanto si homosexualidad, heterosexualidad se van. Incluso pacientes que pueden llegar a ser homosexuales se van para la cuestión de vigorexia o incluso los heterosexuales se van para la vigorexia. Entonces, sí es mucho la imagen corporal o la cuestión de ahorita o la terminología de metrosexual, ¿no? ¿Qué tanto te quieres ver bien, incluso la estética y todo, que pueden caer específicamente en la vigorexia? Pero yo creo que sería ya prácticamente, sí, un mayor porcentaje, porque se ha visto que la población LGBT pues ve más la estética, sin embargo, caeríamos en una situación, yo creo que un 60-40%, incluso hasta 50 y 50%. Ok, perfecto. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué tanto trabajo cuesta reconocer que tienes este problema? Mucho trabajo cuesta reconocer que tienes este problema porque además, perdón que insista tanto en esto, ese no es el problema. Claro, ese no es el problema. Volvemos a como el día que hablamos de anorexia. El problema no es lo que estamos viendo de que vayas al gimnasio de una manera obsesiva. El problema es algo que traes por adentro. Hay otra pregunta aquí en la escaleta que es muy interesante. ¿Es común que lo padezcan aquellas personas que han sufrido acoso escolar o bullying por su aspecto durante la infancia? ¿Qué relación hay con esto? Muchísima. Cuando a mí me molestan, incluso en mi casa, no solo en la escuela, que el niño, por ejemplo, tiene sobrepeso. Es común encontrar gente con vigorexia que de niños tuvieron sobrepeso. Entonces, me descalifican por el sobrepeso y me están reforzando esta idea de que yo no valgo más por cómo me veo, que para que me acepten necesito tener cierta imagen corporal, necesito verme de cierta manera. Entonces, sí, claro que es importantísimo. Y algo súper importante es que justo, pues dentro de la audiencia vamos a tener padres y todo, que quizá de repente nosotros, mira cómo está tu hermano, mira cómo está tu prima, mira cómo está tu primo. Hacemos cierto tipo de comparaciones y el intentar complacer de cierta forma, pues siempre queremos ver a los padres felices, es el intentar llegar a algo, pero si les dices a un niño que llega a existir ciertas cosas como Santa Claus, los Reyes Magos, cosas así, y le llegas a decir a tu hijo que está apenas en ese momento, pues es que si no cambias tu físico, nadie te va a querer, se lo va a querer completamente, y eso perpetúa prácticamente, entonces nunca voy a hacerlo lo suficiente, incluso para complacer o a mis padres o incluso a la sociedad. Entonces sí tiene mucho que ver la cuestión de bullying y cierto tipo de comentarios, principalmente en la niñez o incluso en la adolescencia. Son conductas aprendidas. Aprendidas. Okay. Citlali. La pregunta del millón, ¿cómo se puede trabajar en la prevención? La hace Ana. Perfecto. Pues yo trabajaría mucho en la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Desde casa. Decirle a nuestro hijo no, que se ve mal o se ve bien o si come o no come. Preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque entonces el niño aprende, lo que yo siento es importante. ¿Sí? Pero estamos tan enfocados en que nuestro hijo sea perfecto en la escuela, que se vea bien, etcétera, etcétera, que nos olvidamos un poco. Nadie habla en casa de cómo te sientes. ¿Quién le pregunta a sus hijos, oye, cómo te sientes después del pleito de tu papá y mío?
Oye, ¿cómo te afectó el que tu hermano el pasara por tal problema? Oye, ¿cómo te sientes de que terminaste con la novia? ¿Por qué? Porque nos dice el hijo, ya terminé con la novia, y entonces decimos, ay, qué bueno, ni me gustaba. O ya encontrarás otra. O no pasa nada. Pero nadie le dice, oye, ¿y cómo te sientes? Entonces, si empezamos a validar lo que trae por dentro, no va a tener que echarle tantas ganas en cómo se ve por fuera. Claro, darle visibilidad a las emociones, principalmente si estamos viendo que nuestro hijo, nuestra pareja o incluso alguien dentro de la familia está teniendo un día malo o una sensación en la cual podemos llegar a acercarnos y preguntarle cómo estás para que no caiga en este tipo de conductas, porque puede ser una situación en la que ya encontré ayuda de alguien y que me puede prevenir caer en ciertas situaciones en las cuales después es muy difícil sacarlos. Ahora, muchísimas perdón, gracias. también quería Sí, comentar sí. que hay programas de prevención justamente en la parte de imagen corporal, ¿no? Que entre las sesiones, pues se enfocan a cómo hablo, ¿no? De cómo te ves, del cuerpo de la otra persona y lo que decíamos, y no enfocarnos específicamente al cuerpo, sino las otras áreas o por qué eres valioso, ¿no? Que yo creo que esto nadie pone atención en eso y es muy interesante. Normalmente estamos viendo a la inmediatez de la solución, lo que decía el doctor de la novia, pues ya te vas a conseguir otra. Pero nadie piensa en eso. Pero si hablamos de que alguien que fue acosado de chico, tuvo bullying, se peleaban sus papás todo el tiempo, miles de situaciones, pues todos tendríamos riesgo. Pero ¿qué es lo que te hace que unas personas sí se vayan de cabeza hacia la vigorexia por querer compensar una ausencia de quererse a sí mismo y otras no? Esa resiliencia humana, ¿hay algo? ¿Está estudiado esto? ¿Por qué unas personas sí y unas no? Tiene que ver con la necesidad de aceptación, con lo que aprendiste en términos de por qué eres valioso tú. Entonces, decía Citlali muy claramente, ¿cómo prevenir? Fijándonos más en los sentimientos de los niños, porque esto se forja a partir, me imagino, de la infancia. Y si estamos hablando que la mayoría de los pacientes lo presentan en adultos tempranos, adolescentes tardíos, ¿hasta qué edad se puede prolongar la vigorexia? No, se puede prolongar indefinidamente. Claro. Indefinidamente. Sí. Hay personas de 60 años que van al gimnasio 4 horas diarias. Ok, eso yo creo que es muy interesante, porque como comentó el doctor, no te mata anteriormente, pero veamos a la persona con vigorexia no como, wow, qué bien se ve, sino, híjole, ¿qué trae adentro esta persona? Nadie le ha preguntado cómo se siente. Y ojalá nos lo cuestionáramos todos. ¿Por qué tengo que hacer 4 horas diarias de ejercicio? ¿Por qué tengo que hacer deportes peligrosos? ¿Por qué tengo que hacer algo? O sea, ¿por qué soy yo? No solo en conductas, y lo voy a poner entre comillas, que se consideran enfermas, sino en cualquier conducta, porque en la medida que yo sepa por qué actúo como actúo, pues voy a tener control sobre mí. Muy interesante. Tengo otras 2 preguntas. Dice Ismael, ¿por qué es importante una terapia conductual y cómo es? Doctores, quien quiera, sí. La terapia cognitivo-conductual se basa en cómo interpreto yo qué es lo que está sucediendo. A mí no me afecta lo que sucede, me afecta la historia que yo me platico de lo que me sucede. Entonces, si yo me estoy platicando la historia de que para ser aceptado necesito verme de cierta manera, pues estoy trabajando sobre esta parte de qué historia me estoy platicando yo. Ok, perfecto. Dice Memo Ruiz, ¿se cura la vigorexia y cómo puede apoyar la familia al tratamiento? Sí, prácticamente, o sea, como muchos de los trastornos mentales, si se les da el tratamiento adecuado, y justo vimos hace rato que debe de ser multidisciplinario, se puede llegar a curar, como todos los trastornos de la conducta alimentaria. Hay veces que llegan y dicen, es que si tienen anorexia nervosa, bulimia nervosa, ¿no se van a curar? Sí se llegan a curar, es bajo el porcentaje que puede llegar a generar remisión completa de los síntomas, pero existe la cura. O sea, es que a veces ni siquiera llegamos a solamente con nutrición o psiquiatría, pero sabemos de que lo tenemos que abordar completamente. Existen fármacos que nos pueden ayudar específicamente a mejorar por este componente neurobiológico, terapia cognitivo-conductual, la situación de nutrición, incluso ya las consecuencias que me dio el uso de cierto tipo de anabólicos, suplementos, que también debería participar internista, pero sí podemos llegar incluso a la remisión de la sintomatología. Dice Carlos, si yo me siento perfectamente bien siendo vigoréxico, ¿por qué me lo quieren quitar? No, nadie le quiere quitar nada. A lo mejor él tiene pánico de verdaderamente verse o reconocer el problema. La pregunta es, ¿qué pasaría si él se la quitara? ¿No? Y ahí está la respuesta. ¿Qué pasaría si yo mañana dejara de ir al gimnasio todos los días?
Entonces no hay que trabajar ni le queremos quitar el ejercicio, lo que queremos es que mejore la otra parte. Mejorar la autoestima. Yo creo que ese es el mensaje más poderoso del día de hoy. Hemos aprendido todos muchísimo y yo creo que esto es muy importante. Ojo, porque luego se nos van totalmente del otro lado. Sí, en Diálogos promovemos un estilo de vida saludable, pero hay un dicho que decía mi abuelo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Aquí estamos hablando cuando te vas de cabeza totalmente para el otro lado. Sí apoyamos que no seamos sedentarios, que comamos adecuadamente, que hagamos ejercicio, prácticamente 5 o 6 días de la semana si son un adulto de mi edad, relativamente mediano hacia arriba, joven, pero más o menos, pero un estilo de vida saludable. Pero como insistí varias veces en el programa, si te quieres comer una pizza el sábado, cómetela. Si te quieres tomar un helado de vainilla, cómetela. Pero pregúntate, como dicen los doctores, ¿qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Qué harías si no hicieras esa cantidad de ejercicio todos los días? ¿Qué harías sin este aplauso y valoración de toda la gente por afuera en base a esto? Doctores, muchísimas gracias por haber venido. Creo que se dio un tema muy interesante del cual probablemente seamos pioneros en hablarlo y nos da mucho gusto aquí en Diálogos serlo. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas que siempre están con nosotros llevando a cabo esta información, a todo mundo que probablemente no nos puede oír, pero nos puede entender. Y sobre todo a ti en casa, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Diálogos en Confianza.